Ahí está grabando. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos en la edición 2020 del ciclo Debates Necesarios del Museo de la Memoria, que este año estamos coproduciendo con la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompañan la directora del museo, Viviana Nardoni, el decano de la facultad, Alejandro Vila, y autoridades de la facultad, que es el subsecretario académico, Federico Donner, y Florencia Jaime, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la facultad. Mi nombre es Lucas Mazuco y soy coordinador de Relaciones Institucionales del museo, y voy a tratar de guiar un poquito la actividad de hoy, que en este primer encuentro del año, del ciclo Debates Necesarios, nos proponemos reflexionar sobre un fenómeno que preocupa y mucho a ambas instituciones, que es la vitalidad de los discursos negacionistas respecto al terrorismo de Estado y a la violencia política, que hoy en día llega incluso a una apología de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y pensar también cuáles son las estrategias que nosotros como trabajadores de sitios de memoria podemos darnos para contrarrestar esas estrategias de los perpetradores y sus herederos. Nuestra principal preocupación en realidad es en qué hemos fallado en estos años para que estos discursos tengan tanta vitalidad, o si en realidad son discursos que siempre van a estar presentes en el sistema democrático y tenemos que empezar a convivir con ellos como una paradoja o una tragedia democrática en la que tenemos que tolerar al intolerante, ¿no? Es una pregunta un poco casi popperiana, pero bueno, es algo que nos viene recorriendo mucho en estos años, estos últimos años, por lo que viene pasando en la región. Para poder pensar sobre estos temas justamente de una perspectiva latinoamericana, ¿no? Hemos convocado para conversar a dos intelectuales que para nosotros son insoslayables, Daniel Feierstein, de Argentina, y Víctor Vich, de Perú. Gracias, Daniel y Víctor, por aceptar la invitación. Daniel Feierstein es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y como director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En su producción existen obras que son, desde nuestro punto de vista, imprescindibles, como El genocidio como práctica social, de 2007, Memorias y representaciones, de 2012, y las dos más recientes, que son las que más vamos a visitar en esta conversación, son Los dos demonios recargados, del año 2018, y La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, que se publicó en mayo de este año. Por su parte, Víctor Vich es PhD en literatura latinoamericana por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y licenciado en lingüística y literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de esa misma casa de estudios y ha sido profesor invitado en distintas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Posee una vasta producción, pero nosotros creemos que en el campo de la literatura latinoamericana, la memoria y políticas culturales hay dos obras suyas que son muy, pero muy relevantes. Una es Poéticas del Duelo, ensayo sobre arte, memoria y violencia política en el Perú, y la otra es Desculturalizar la cultura, la gestión cultural como forma de acción política, del 2014, que, comentario personal, es una obra de cabecera para todos los días de gestión de trabajo en la Secretaría de Cultura de la ciudad y en el museo. Así que bueno, de vuelta, bienvenidos Daniel y Víctor, gracias por aceptar la invitación, y la primera pregunta, que me parece que es la más obvia, es ¿qué sería el negacionismo para ustedes? ¿Qué es el negacionismo para ustedes? Pero se los quiero preguntar no para una tipificación de conductas, sino con un análisis más social y político del fenómeno, y queremos ver cómo fue que ha surgido y cómo se manifiesta, tanto en Perú como en Argentina. ¿Quién le gustaría empezar? Si quieren, Víctor, el invitado más externo. Bueno, en principio, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, como siempre, y un gusto grande, digamos, compartir cualquier tipo de actividad en Rosario, donde me siento, digamos, como en casa. Y un gusto compartir la conversación con Daniel, por supuesto. Bueno, digamos que sobre el negacionismo, yo quisiera, digamos, aterrizarlo a pensarlo primero específicamente en el contexto peruano, ¿no? Es decir, cómo se manifiesta el negacionismo aquí.
Y yo creo que aquí tiene que ver con la singularidad de lo que fue la violencia política, que fue muy distinta a la que hubo en Argentina o inclusive en buena parte de América Latina, donde, digamos, resulta absolutamente claro que hay un terrorismo de Estado y que el Estado, digamos, ataca directamente a la población digamos, desde el momento del golpe, digamos, es casi el único actor ¿cómo se llama?, que desarrolla una violencia brutal. En el caso peruano no es así, ¿no es cierto? Porque en el caso peruano lo que tenemos es, digamos, un fenómeno muy extraño de un grupo, digamos, maoísta, de una radicalización extrema, de un fundamentalismo extremo, ¿no? Que decide levantarse en armas y atacar a la población. No solamente atacar a las instituciones del Estado y enfrentarse a la policía y al ejército, sino a enfrentarse directamente a la población y fundamentalmente a la población campesina. Y entonces Sendero Luminoso va a ser digamos, una organización que va a estar más allá de cualquier ideología de clase o cualquier ideología popular para pasar a una ideología, digamos, solamente concentrada en la pertenencia o no al partido. Si uno no pertenecía a Sendero, aunque fuera pobre, aunque fuera indígena, aunque fuera excluido, merecía literalmente la muerte. Y entonces Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad, es el causante de más del 60% de las muertes en el Perú. Y claro, el Estado entra, ¿no?, para, digamos, enfrentarse a Sendero y, entre comillas, defender a la población, pero lo que hace es reproducir, digamos, toda la violencia de Sendero, ¿no? Y convertirse a lo largo de los años, y conforme los años fueron avanzando, en un perpetrador de la misma manera, ¿no es cierto? Y, digamos, el Estado también, ¿no es cierto?, hace violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, en matanzas colectivas, en violaciones a mujeres, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que, finalmente, cuando después de 12 años de violencia se captura a Abimael Guzmán por un servicio de inteligencia que consigue, digamos, localizarlo, Sendero Luminoso desaparece y en ese momento empiezan un conjunto de reformas neoliberales muy radicales en el Perú, que, a diferencia de la Argentina e inclusive de otros países, desgraciadamente, o no sé cómo decirlo, tienen éxito. Es decir, aquí no hay crisis, no ha habido crisis económica durante los últimos 30 años, y las violencias, las violencias, sí, las violencias neoliberales, tienen números que mostrar en el sentido de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica, que hoy día, digamos, después de la epidemia, vemos digamos, el absoluto desastre de ese tipo, de ese progreso entendido como un progreso puramente privatizador. Pero lo que quiero decir es que después de la violencia, lo que emerge es una situación social exitosa, lo cual, digamos, implica, ¿no?, la construcción de una narrativa heroica, ¿no? Entonces, nosotros vencimos a Sendero, Sendero fue el único perpetrador de derechos humanos, los militares defendieron a la patria, y vean ustedes hoy la patria que tenemos con 6% de crecimiento anual durante 20 años consecutivos. Entonces, es a partir de ese discurso y de un individualismo atroz, porque lo que se ha impuesto en el Perú con la destrucción de sindicatos, del movimiento popular, de una economía absolutamente informal, donde todo el mundo tiene que, sálvese quien pueda, entonces lo que vimos es una sociedad sin sociedad, una sociedad de individuos, ¿no es cierto?, en donde cada uno lucha por su cuenta y en donde ahí es mucho más fácil, ¿no?, en el contexto de una situación económica, digamos, no quiero usar la palabra exitosa, pero digamos estable en el sentido macroeconómico, se produce un discurso
absolutamente, digamos, negacionista, absolutamente autoritario, para sustraer toda responsabilidad del Estado, toda responsabilidad de los partidos políticos y toda responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la época de la violencia política. Si bien la Comisión de la Verdad establece claramente que esto es una violencia, que esto es que los 69.000 muertos tienen una violencia compartida, que el 40% de los muertos pertenece al ejército, etcétera, etcétera, el imaginario nacional está lejos de aceptar ese discurso. Y las conquistas que han habido, el lugar de la memoria, la Comisión de la Verdad y ciertas judicializaciones, la más clara, meter a Fujimori preso, no son conquistas de la sociedad, ni siquiera de organizaciones de víctimas, sino de presiones de organismos de derechos humanos, fiscales muy astutos, ONGs y, digamos, un sector chico de la ciudad letrada. Pero en el imaginario nacional, lo que se ha impuesto es un discurso heroico, ¿no es cierto? Un discurso triunfalista y una memoria que quiere ser una memoria totalizante y cerrada. Este es el relato oficial, no hay nada más que discutir. Y termino acá. Bueno, tengo más cosas que decir, pero digamos, quiero terminar aquí. Lo peor es que yo creo que este discurso se ha radicalizado en los últimos 5 años y ahora ya han habido varios hechos que, bueno, digamos, no hay tiempo para comentar o que comentaré en otro momento de la intervención, que más bien han empezado a generar una autocensura. Y no hay peor censura que la autocensura. Entonces, los propios activistas involucrados en derechos humanos y los propios medios periodísticos y digamos, el propio Museo de la Memoria, y entonces todo el mundo tiene, digamos, un poco de miedo de poner la verdad sobre la mesa, porque literalmente se viene encima a todo el mundo y se genera un caos político muy fuerte, ¿no? Que implica renuncias y que implica perder los pocos espacios conquistados. Entonces es muy triste, ¿no? Que hoy en día lo que vemos es, digamos, mucha cautela, una estrategia, digamos, muy pautada del discurso en defensa de los derechos humanos, por momentos miedosa y por momentos autocensurada, ¿no? Bueno, lo dejo ahí y retomaré después. Bien. Gracias, Víctor. Daniel, ¿cómo estás? Bueno, les agradezco como siempre, un placer estar tanto con la gente del museo como de la universidad y estar con Víctor compartiendo esto. Y tres cositas, ¿sí? Por un lado, creo que es muy rico hacer el encuentro con Víctor, justamente porque cuando yo planteo un análisis comparado en América Latina, siempre distingo la situación del Perú con respecto a todo el resto de la región, porque por alguna de las cuestiones que planteaba Víctor, creo que Sendero Luminoso fue un tipo de organización en cuanto a sus acciones no homologable a una otra de las de la región, que sí son homologables entre sí con todas sus diferencias. Digamos, uno dice al sur del Río Grande, de México hasta Argentina, el caso que destaca es, como distinto es Perú, de modo muy incipiente, algunas cosas en Colombia, pero no nada equiparable al Perú. Entonces, en ese sentido, con tu pregunta, Lucas, en relación a qué es el negacionismo, ya que el primer elemento importante a entender a nivel general, no solo para cada uno de nuestros países, es que cuando uno refiere al negacionismo no está refiriendo a la negación lisa y llana de lo que ocurrió, de los hechos, porque esto no existe prácticamente en ningún caso. Esto es, ni en el negacionismo del nazismo, ni en el negacionismo de la experiencia española, ni en negacionismo el caso del yihadismo turco, ni en nuestra región, sino que cuando uno habla de negacionismo habla de proceso de minimización, de relativización o de distorsión. Esto es, tiene que ver con la disputa por el sentido, pero entonces son negacionismo, ¿por qué? Porque buscan transformar
el sentido y la construcción de lo ocurrido. Pero es importante esta puntualización porque si uno no cree que negacionismo es alguien que dice nunca ocurrió nada, o nunca hubo violencia, y eso no existe, o sea, no hay prácticamente sectores que planteen esto. La segunda cuestión importante es que, yo decía, toda la región está por un lado y Perú en otro sentido, pero además de toda la región, Argentina es el caso que ha llegado más lejos, a mi modo de ver, en las conquistas de la memoria popular y en la posibilidad de juzgamiento a los genocidas que ha tenido que ver con esa lucha y esas conquistas de la memoria popular. Y que creo, sin embargo, que han sufrido por primera vez en los últimos 8 años un retroceso. Entonces, si uno ve la lucha por el sentido en la Argentina, yo diría que es una línea muy extraña, que es raro que se dé históricamente, desde fin de la dictadura hasta el año 2012, 2013, donde hay un crecimiento permanente. Y cuando digo crecimiento es que las formas de comprender y construir colectivamente lo ocurrido eran siempre más ricas que las previas, ¿sí? Entonces, las del 83 más ricas que la del 80, la del 87 más rica que la del 83, en los 90 se pega un nuevo salto. O sea, no en la lucha jurídico y política, que fue con idas y vueltas, pero sí en la lucha por el sentido, hubo un permanente avance, y sin embargo, y eso quizás lo podemos charlar después, que era alguna otra de tus preguntas, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Esto que decía, yo creo que hacia el 2012, 2013 se da simultáneamente una serie de estrategias por parte de los genocidas, sus sectores asociados, sus cómplices, sus sectores políticos articulados, que empiezan a ser mucho más inteligentes como estrategias de disputa del sentido, y lo que yo llamo una serie de errores no forzados del campo popular que facilitaron el terreno a estos retrocesos, digamos, y que por ahí los podemos pensar en la Argentina. Por ahí les podrían haber sido algunos de esos errores que permiten entender por qué logró cobrar fuerza formas de construir sentido sobre lo ocurrido en el genocidio que eran marginales en la sociedad argentina y que habían perdido capacidad de apoyo y que lo vuelven a ganar, digamos, ¿no? Y que lo vuelven a ganar producto de estas dos cuestiones, que se presentan de modo mucho más inteligente, que aprenden en ese proceso de disputa por el sentido, pero que también aprovechan errores del propio campo popular, que digo, no forzados, porque me refiero a errores que no tendríamos por qué haber cometido, pero que se fueron cometiendo. Entonces me parece que ahí hay elementos para entender cómo se fue dando. Pero el último elemento que quisiera destacar, aprovechando el diálogo con Víctor, es entender que estos procesos de disputa por el sentido, primero, son situados. Esto es, no es que lo que ocurre en Argentina es transferible al Perú, ni que lo que ocurre en el Perú es transferible a la Argentina, y que son dinámicos. Esto es, que no es que lo que es válido en los 80 es válido en los 90 o en el 2000 o en el 2020. Esto es, que lo que es útil en un momento puede volverse problemático después. Y se me ocurría en relación a lo que planteaba Víctor, que el discurso heroico de reivindicación del genocidio en la Argentina existió solo durante la dictadura y fue derrotado antes de derrotar a la dictadura. Ese discurso heroico ya no era posible de sostenerse después de la Guerra de Malvinas. Pero, sin embargo, la forma de enfrentar ese discurso heroico, y lo olvidamos a veces, y por eso es importante el dinamismo, fue la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios viene a confrontar con ese discurso heroico y a decir algo que, claro, cuando uno lo escucha en palabras de Víctor, es fundamental, que decir, cuidado, que aquí no hubo solo una violencia, que sería la de las organizaciones insurgentes, sino que tenemos que tomar en cuenta la violencia estatal. Ahora, eso, que en un momento de discurso heroico puede ser una forma de confrontar con el discurso heroico, en la Argentina, con una situación muy distinta a la del Perú, sin organizaciones que hubiesen atacado a la propia población, con una distribución de la violencia absolutamente distinta, porque podríamos decir de 99-1 o de 100-0 en cuanto a su distribución, en la Argentina el discurso de los dos demonios se termina transformando, sobre todo en su reedición, en esto que yo llamo su versión recargada,
en el modo de construcción de sentido de los genocidas y sus cómplices. ¿Sí? Entonces, lo importante de ver el carácter situado y el dinamismo es que un mismo discurso en una situación histórica o en un lugar puede funcionar como una estrategia del campo popular y en otro lugar y en otra situación histórica puede funcionar como una estrategia del campo de los sectores concentrados de poder, y que si nos atamos solamente a la forma que asume el discurso, no entendemos el papel que juega en esas disputas. Que una cosa son los dos demonios en Perú y otra cosa los demonios en Argentina, o que una cosa son los dos demonios a comienzos de los 80 enfrentando el discurso heroico en la Argentina, y otra cosa son los dos demonios en el 2013 o el 2014 tratando de derrumbar la recuperación de la identidad de los desaparecidos que se había venido construyendo desde los años 90. Me parece que ahí hay varias cuestiones para enfocar y poder incluir en el diálogo, ¿no? Claro, perdón que intervenga. Sí, yo creo que lo que tú estás marcando es muy, muy importante, ¿no? En el caso peruano, yo diría que durante toda la década del 80, efectivamente, digamos, la disputa por la interpretación de lo que estaba ocurriendo tenía al discurso heroico como un discurso súper devaluado, ¿no? Digamos, la sociedad estaba organizada, había mucha crítica a los gobiernos, a los dos gobiernos que tuvimos, porque además la diferencia del caso peruano es que toda la violencia ocurre en democracia. O sea, acá no ocurre en dictadura, ¿no es cierto?, sino ocurre en democracia. Y entonces el discurso heroico surge, es posible no solo frente al escenario violento, sino frente a una crisis económica atroz, ¿no? O sea, una de las inflaciones más grandes de la historia inflacionaria del siglo XX, un desempleo, un país absolutamente quebrado a finales de los 80, y entonces unas reformas económicas que empiezan a tener, digamos, resultados. En ese momento se atrapa a Ismael y en ese momento se produce, digamos, esto que fue muy mediático, ¿no? Que fue la toma de rehenes en la Embajada del Japón, que duró 3 meses y que el gobierno entró y consiguió liberar, digamos, a todos, excepto a uno que murió, pero que fue una súper, digamos, un rescate súper exitoso y, digamos, mediáticamente muy visible, y entonces, claro, es a partir de esa imagen de los militares rescatando a los rehenes que consigue leerse y manipularse toda la historia anterior, ¿no? Y eso es lo que ha quedado, ¿no? En el imaginario, o sea, digamos, la idea de la resolución de la crisis económica y la imagen de militares defendiendo a la población. Y entonces, esa es una causa económica y una causa, digamos, simbólica, termina por, digamos, constituir más este discurso, ¿no? Que estaba destruido en la década anterior, que no tenía valor en la década anterior, no tenía ninguna fuerza en la década anterior, ¿no? Sí, Lucas. Bien. No, simplemente quería hacer un breve comentario a lo que ustedes dos ya estaban aportando. El museo es parte de una red latinoamericana de sitios de memoria, red latinoamericana y caribeña, y esto de situar las reflexiones, situar nuestros posicionamientos, como estaba pidiendo o apelando o proponiendo Daniel, justamente es muy necesario también al interior de esta red de sitios, ¿no? Porque no podemos pensar nuestros posicionamientos desde Argentina sin tener en cuenta todo lo que ustedes están aportando para diferenciar los casos argentinos y peruanos, y justamente fue por eso la invitación a que pensemos entre todos estas cuestiones. El negacionismo que no niega nada, sino que relativiza, distorsiona y bueno, reivindica, ¿no? Que es eso lo que tanto nos preocupa en estos últimos años, porque el negacionismo hasta hace unos 5 o 6 años en cierta manera negaba o decía, bueno, no fue tan así, o algo habrán hecho, ¿no? Y ahora en estos últimos años es directamente una reivindicación. Entonces, lo que me gustaría preguntarles a ustedes es qué opinan de cierta corriente que opina que
la mejor manera para luchar contra el negacionismo, contra estas formas de discurso, es la tipificación casi penal de esas manifestaciones. ¿Hay otras alternativas? ¿Comparten esta alternativa? Gabriel. A ver, yo creo que lo escribí en varios lados, que es uno de los errores que mencionaba. O sea, me parece un grave error pensar que se puede resolver una disputa por el sentido con el Código Penal, y que lo que ha logrado como efecto es darle mayor fuerza a los sectores negacionistas, sobre todo en la juventud, ¿sí? Porque lo que uno tiende a pensar es que si vos tenés una disputa y hay alguien que trata de que otro no hable, si yo soy alguien que se suma a la disputa hoy, que es lo que pasa con los sectores juveniles, tendería a pensar que aquel que no lo dejan hablar tiene razón, digamos, ¿no? Porque si no diría, ¿por qué no lo dejan hablar? Si piensan que no tiene razón, le van a refutar sus argumentos y por qué no puede hablar. Entonces me parece que en ese sentido ha sido un error, y creo que ese error parte de un error previo, que es que si hay algo que tuvo claro el movimiento popular en la Argentina, y por eso fue tan exitoso, es que el sentido se construye de abajo hacia arriba. Esto es, desde la gente, desde el pueblo, de los sectores sociales, hacia su constitución en elementos de aceptación colectiva o incluso en políticas públicas. Y algo que los sectores de poder en la Argentina no tenían claro, y que creo que explica por qué fracasó la impunidad en la Argentina, porque se la trató de imponer de arriba hacia abajo, y el pueblo argentino la resistió y la derrotó. Creo que esos valores se invirtieron hacia el año 2010, 2011, 2012, me cuesta poner el momento, pero sí me parece importante señalar que es antes del triunfo del macrismo, que no es que es Macri el que lo cambia, sino es un proceso que se da antes, en lo cual los dos sectores invirtieron. Esto es, los sectores de poder entendieron que el sentido se construye de abajo hacia arriba. Y entonces, fíjense que el macrismo se llevó puestas un montón de cosas, pero no buscó anular los juicios. De hecho, no lo hizo, juicios continuos, ni buscó imponer una verdad por decreto. Y a la inversa, muchos sectores del campo popular, a partir de su interrelación con el aparato estatal, comenzaron a creer que la verdad se podía imponer desde el Ministerio de Educación, desde una ley en el Parlamento, de un decreto, desde el Código Penal, ¿sí? Y en ese sentido se empezaron a debilitar su capacidad de interpelación social. Me parece que estos dos procesos son los que explican esto que preguntabas, bueno, ¿por qué lo que era marginal surgió? ¿Por qué comenzó a tener más escucha? Bueno, por los dos procesos. Porque se observa lo que comenzó a hacerse es que a través de la comunicación, a través de la incorporación de ciertas figuras intelectuales, a partir de ciertos posicionamientos políticos, empieza a surgir un discurso negacionista que interpela a la sociedad, que no busca imponerle el negacionismo, que hace preguntas, ¿sí? Preguntas capciosas, preguntas tramposas, pero hace preguntas. Y del otro lado comenzó a aparecer una incapacidad para responder a esas preguntas. O para hacer nuevas. Para hacer nuevas preguntas y para responder a las preguntas del negacionismo. Y entonces la búsqueda de esa pregunta, usted no la puede hacer, le vamos a callar la boca, esto no puede ser, no hay que permitir que se diga. Y me parece que de este modo lo único que se hizo fue darle fuerza a esas preguntas, porque además las respuestas que se daban, cuando se daban, producto, por eso, de este proceso de empobrecimiento, creo yo, de la construcción de sentido, eran efectivamente muy pobres, eran muy incompletas, no respondían efectivamente a los planteos del negacionismo, ¿sí? Que aprovechaban muchos errores propios, entre ellos, y podemos discutir si quieren de esto, pero la utilización del concepto terrorismo de Estado, que yo creo que abría la pregunta por el terrorismo, y entonces cuando aparecía, bueno, pero ustedes condenan al terrorismo de Estado, ¿y qué pasa con el terrorismo? No se sabía cómo responder y por lo tanto no se respondía, ¿sí? ¿Qué opinan de la violencia de las fuerzas insurgentes? No se respondía. Y entonces en esta utilización de que de pronto, por ejemplo, yo puedo traer el caso peruano para tratar de plantear que Argentina sería como Perú y qué es lo que usted opina de la violencia de organizaciones como Sendero Luminoso en la Argentina.
lugar de poder distinguir, quedarse sin respuesta, decir eso no se puede plantear, y me parece que todo esto como que le ha dado mucha fuerza y ha incidido en este retroceso en la construcción de sentido en la Argentina, ¿no? Yo creo que es bienvenido, digamos, la posibilidad de poder revisarlo, y por ahí alguna de otras preguntas que hacías, que lo podemos tomar después, que bueno, ¿qué pasa con los sitios de memoria en medio de esa disputa, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de los espacios de memoria en esas disputas por el sentido? Víctor. Sí, bueno, también bueno, acá, digamos, acá vivimos una situación, digamos, realmente complicada y hasta dramática en temas de la disputa por el sentido, de la memoria, y un retroceso enorme con respecto digamos, a las últimas décadas. ¿A qué me refiero? A que tú, digamos, dices la pregunta, bueno, ¿sería posible, digamos, censurar jurídicamente el negacionismo? Bueno, aquí lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Es decir, más bien está censurado, ¿no es cierto?, cualquier discurso crítico frente a la narrativa heroica y frente a que critique a los militares en su participación durante la violencia política. ¿A qué me refiero? A que, como ustedes saben, el gobierno anterior, que se cortó y que este es, digamos, la mitad de ese gobierno, tuvo una mayoría fujimorista, una mayoría aplastante en el Congreso, y ellos aprobaron una ley que se llama la Ley de Apología al Terrorismo, y que es una ley que obviamente, digamos, es absolutamente ambigua, en donde cualquier, digamos, crítica a las instituciones del Estado, a los militares, a los policías y a la institucionalidad, puede ser juzgado como apología del terrorismo. Efectivamente, Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista, un movimiento que, como dije al inicio, digamos, no atacó a las clases medias, no atacó a las clases altas, atacó a los campesinos más pobres, ¿no? Los mató con una crueldad impresionante. Pero lo que hizo Sendero Luminoso fue generar una situación de caos que contribuyó al caos económico, y eso las clases medias y altas no se lo perdonan. O sea, las clases medias y altas no se vieron directamente afectadas por Sendero Luminoso en el sentido de la violencia, pero sí respecto de sus intereses económicos. Y entonces, cuando cae Sendero y estos pueden desplegar, digamos, un capitalismo salvaje, hoy en día tienen el poder de hacer una ley así, ¿no? Que es la que contribuye y la que está contribuyendo digamos, a la autocensura, ¿no es cierto? Y al miedo. Y ya hay casos de gente que gente que representa a Abimael Guzmán con un discurso irónico y qué sé yo, que termina involucrada en un juicio absurdo, ¿no? Acusada de apología al terrorismo. Y no solamente eso, sino que como nosotros tenemos en este momento una de las derechas más fuertes, más poderosas, más estables en los gobiernos, entonces aparece el terruqueo, ¿no es cierto? Y entonces toda posición de izquierda democrática, inclusive de izquierda católica, como quieran ustedes, cualquier posición de izquierda es terruqueada, ¿no es cierto? Es, digamos, asimilada, ¿no?, a el discurso de Sendero Luminoso. Hace 2 semanas hay un escándalo, no sé si ha llegado a la Argentina, se está difundiendo un documental muy bien hecho y muy sólido sobre Hugo Blanco, un líder campesino trotskista que fue muy importante en los años 60 en América Latina, y que tiene que ver con la lucha por la tierra de los años 60 que venía de la época de Mariate, un proceso completamente distinto al de Abimael Guzmán, y han censurado, han hecho una carta todas las Fuerzas Armadas diciendo que Hugo Blanco era terrorista y convirtiéndolo en un senderista cuando no tenga nada que ver y son 2 décadas de diferencia, y etcétera.
hace un mes una lingüista habló del español estándar y dijo el español estándar margina las variantes y son los grupos de poder los que reprimen la diversidad lingüística del Perú, y la tacharon de terruca, ¿cierto? Entonces, más bien lo que hay aquí, en los últimos 3 o 4 años, yo vengo, digamos, participando en el movimiento de derechos humanos desde la década del 90, pero lo que yo veo en los últimos 3 o 4 años es un retroceso atroz, ¿no? Es un retroceso atroz por esta ley y por muchas otras razones que efectivamente, digamos, construyen un discurso negacionista en el marco de lo que ha explicado muy bien Daniel, ¿no? Es decir, de relativización, de manipulación, de transformación, de deshistorización, ¿no? Y de reducción de la historia a intereses económicos del presente, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Más adelante iba a tratar de consultarles o invitarlos a pensar sobre este vínculo pasado-presente permanente en los discursos negacionistas, ¿no? Cómo hablar del pasado en realidad es para hablar de lo que sucede ahora y con proyección de futuro, pero lo que estabas comentando en esta intervención, Víctor, me hacía acordar mucho en un concepto de Daniel, que es la realización simbólica del genocidio, ¿no? Plantear toda una tradición de discurso y un modelo cultural que transforma en un espanto lo que sea un modelo alternativo de realidad, ¿no? Digo, Daniel, no quiero malinterpretar tus palabras ni hacer una exégesis en vivo que esté equivocada, pero me hacía acordar mucho a eso. Sí, es que efectivamente dos cositas. Por un lado, creo que la relación pasado-presente no existe solo en los discursos negacionistas, sino en cualquier discurso, en cualquier construcción de sentido. Uno siempre apela al pasado desde el presente. El problema es cómo y para el qué. Y en la idea de la realización simbólica del genocidio justamente está presente este concepto de que un genocidio busca alterar a través del terror la identidad de un pueblo, pero para alterarlo no solo se requiere la aplicación del terror, sino los modos en que el terror es significado por ese pueblo. Por eso me parece muy rico esto de pensar con criterios y categorías comunes situaciones distintas, porque Víctor lo decía con mucha claridad y creo con modo correcto, y por eso yo siempre distingo la situación del Perú, en el sentido de decir, esta organización era terrorista, y eso para la disputa de sentido es fundamental. ¿Por qué? Porque en el resto de la región, y por eso digo, con alguna discusión que se podría dar sobre el caso colombiano, y que es compleja, y que creo que hay que ver cómo se resuelve, en todo el resto de la región, las organizaciones insurgentes habrán cometido más o menos errores políticos, que por supuesto en muchos casos los cometieron, pero ninguna de esas organizaciones fue terrorista, en el sentido de ninguna de esas organizaciones utilizó una violencia indiscriminada contra nadie, y menos no contra el campo popular. Pero el caso, y entonces, en ese sentido, en toda la región, una de las estrategias fundamentales es desmontar el concepto de terrorismo, y por eso la dificultad de pensar el concepto de terrorismo de Estado, porque los estados tampoco desde esa definición de terrorismo fueron terroristas. Digo, fueron genocidas en algunos casos, fueron represivos, fueron asesinos, pero no fueron terroristas, porque esa violencia, ese terror no era indiscriminado ni afectaba a cualquiera. Ahora, con ese concepto tenemos que adecuarlo y comprenderlo para entender el Perú, porque en el Perú pasa una cosa distinta. En el Perú la acusación de terrorismo no es una invención, no es una construcción ad hoc fuera de lugar, sino que efectivamente esa organización, Sendero Luminoso, que tampoco da cuenta de toda la insurgencia en Perú, como decía Víctor, porque no es lo mismo Sendero Luminoso que el resto de las organizaciones insurgentes en Perú. Pero Sendero Luminoso efectivamente sí aplicó una violencia indiscriminada y sí aplicó una violencia sistemática y masiva contra el movimiento popular, y muy en especial en el campo rural. Entonces ahí tenemos otra disputa que no quita, digamos, todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder sistemático, de la violencia sistemática por parte del aparato estatal, y que no es que las legitima, pero en ese sentido sí, quizás esas herramientas de la versión original de los dos demonios, que era la existencia de una violencia terrorista, no legitima el uso del aparato estatal para aniquilar a la población. En el caso del Perú es muy legítima, en el caso de Argentina es tramposa,
porque establece una equivalencia que no es tal. ¿Sí? Entonces, cuando uno asume ese discurso, termina aceptando un presupuesto que es falso para el caso argentino, pero es verdadero para el caso peruano. Entonces, por eso decía que es interesante ver cómo funcionan los discursos. ¿Por qué? Porque los discursos se montan en lógicas similares. Y entonces, por supuesto que eso también tiene un sentido en Perú y también se lo utiliza para legitimar el discurso heroico, para negar cualquier violación de los derechos humanos, para legitimar una transformación del económico a través del terror, pero tenemos el problema adicional en Perú, que ese discurso se utiliza basándose en hechos que históricamente son comprobables, mientras que en el resto de la región ese mismo discurso se utiliza distorsionando una realidad existente, porque insisto, uno podrá cuestionar muchas de las organizaciones, de las decisiones de Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo, cuestionarlas, criticarlas políticamente, qué sé yo, plantear algunas, el asesinato de Rucci, la decisión de continuar la lucha armada en un contexto democrático, miles uno puede plantear, pero ninguna de esas acciones es terrorista. Digamos. Entonces la cuestión del terrorismo está fuera de discusión en ese sentido. Bueno, ahí me parece que es central poder aclarar estos elementos conceptuales porque implican especificidades en las luchas políticas por el sentido en cada uno de nuestros países y también en el trabajo en los sitios de memoria. ¿Sí? Porque me parece que eso también incide en desde dónde y cómo uno reconstruye sentido de cada experiencia histórica. ¿No? Más allá de que no quiere decir que no podamos tomar elementos comunes para pensar problemáticas comunes. Totalmente. Bueno, es una problemática bien compleja la que planteas porque, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, la normativa de creación, la ordenanza 6506 de 1998, plantea que el objetivo principal del Museo de la Memoria es reconstruir la memoria histórica en torno al terrorismo de Estado. Nuestra norma creadora marca el terrorismo de Estado como mojón histórico, ¿no? Y son debates que siempre vamos a tener que dar y no escaparle, porque como vos bien planteabas, te configura el espacio de disputa, ¿no? Aclarar de forma fehaciente que la opción armada no es de por sí un terrorismo, ¿no? Y entonces, creo que estamos de acuerdo los tres, ¿no? Que la opción punitiva y la judicial está descartada, ¿no? Para dar estos debates, para plantear estas preguntas como contestación a las preguntas que estos sectores negacionistas están trayendo a colación y que están intentando hegemonizar una construcción de sentido. Me gustaría preguntarles a ustedes qué consideran o cómo ven la opción de el arte, la representación, los lenguajes culturales en general, como opción para pelear contra estas narrativas, memorias, proyectos políticos, ¿no? Si hay lugar para eso, si ven fructífero ese debate desde ese lugar, o si es una pretensión demasiado iluminista de nuestra parte. Sí, bueno, yo veo que, digamos, en la disputa por la memoria y por el relato, digamos, abierto, autocrítico y en permanente construcción, y por supuesto apuntalado desde la defensa de los derechos humanos sobre la memoria, creo que, digamos, hay algunas instancias para digamos, intervenir en él, ¿no? Intervenir en esta disputa, ¿no? Para mí la primera pasa por la historización, ¿no? Porque el discurso de la manipulación es un discurso que deshistoriza o que, digamos, lee desde el presente, ¿no? Desde los valores del presente, los hechos del pasado y digamos, se produce a partir de un absoluto desconocimiento de las condiciones históricas y de los marcos políticos y de las, digamos, posibilidades que habían en cada época, ¿no? Entonces, me parece que historizar es, digamos, la manera de rebatir y de discutir con cualquier discurso manipulador, ¿no? Por otro lado, me parece que es muy importante y, digamos, creo que en ese sentido, digamos, la experiencia argentina es muy fuerte, muy importante, muy potente y ejemplar, como lo ha explicado Daniel, ¿no? Digamos que la disputa pasa fundamentalmente por el testimonio de los involucrados, ¿no? Es decir, por las organizaciones de víctimas
y por el permanente testimonio que ellos dan sobre lo ocurrido, ¿no? En el Perú, por ser un país, digamos, con una heterogeneidad muy radical, con una lengua indígena, digamos, muy excluida, las organizaciones campesinas han tenido poca, digamos, poca visibilidad y poca capacidad de organización en el testimonio de sus propios, de lo que vivieron, ¿no? Y si bien, digamos, que Fujimori esté preso, hoy en día es una conquista de las madres de los estudiantes de la Cantuta, esa organización de las madres de esos estudiantes, que son 9 chicos y un profesor, bueno, han conseguido meter preso a un presidente, pero a pesar de que hay muchas otras organizaciones de distintos pueblos y una coordinadora general de derechos humanos, etcétera, etcétera, el discurso testimonial ha sido muy fragmentario, muy aislado, muy invisibilizado, sin una organización, digamos, clara y contundente y sin una presencia tan fuerte en la esfera pública como se ha tenido en Argentina, ¿no? Entonces, historizar el discurso de las víctimas, sin duda, bueno, eso es lo que yo he trabajado en el libro Poéticas del Duelo, digamos que han sido los discursos del arte en el cine, en la literatura, en la plástica, en la performance, ¿no es cierto?, lo que han permitido colocar temas en la esfera pública, los que han permitido, digamos, no solo hacer el duelo, sino establecer agendas políticas, los que, digamos, han contribuido a relativizar la narrativa heroica al punto de que, digamos, la gente no solamente recuerda lo ocurrido, sino recuerda la película sobre lo ocurrido, o la imagen plástica sobre lo ocurrido, o la canción, y entonces los lenguajes artísticos en todas sus formas, yo creo que han sido decisivos, ¿no?, en el Perú y en América Latina para construir el relato de la historia y sacar a la historia de, digamos, de un discurso especializado que en muchos casos no ha conseguido articularse con la escuela pública, ¿no? Entonces yo diría que en el caso peruano son más es más el impacto que los discursos artísticos han tenido en la escuela que el discurso propiamente histórico, ¿no? Digamos, el discurso histórico no ha llegado con la contundencia al currículum escolar, mientras que sí han llegado cuentos, películas, novelas, ¿no es cierto?, que contribuyen a formar, digamos, ciudadanos con una imagen, con una duda frente al discurso hegemónico heroico, ¿no? Entonces, creo que el sector educativo es otro sector fundamental, ¿no? En donde la disputa puede ser muy interesante, ¿no es cierto? Y por eso es que, digamos, aquí la lucha es por la que el lugar de la memoria, que es el Museo de la Memoria, el LUM en el Perú, ¿no?, consiga articularse con los colegios y que los colegios visiten el LUM y puedan eso estar integrado en el currículum escolar. Eso todavía no se consigue. Los colegios que van al LUM son colegios más de iniciativa de profesores, pero no es una política estatal, ¿no? Sí, yo por ahí retomo lo que decía Víctor y le agrego un par de cositas. Por un lado, coincido totalmente tanto con los dos niveles que planteaba, la importancia del testimonio, pero yendo más específicamente a tu pregunta acerca de arte, creo que no solo que es una herramienta más, sino que ni siquiera es sino que me parece una herramienta fundamental en la disputa por el sentido, por varias cuestiones que solo el arte puede producir, ¿sí? Y se me ocurrían como varios niveles. Por un lado, porque el arte moviliza cuestiones del inconsciente, de cómo el terror afecta al inconsciente, que es mucho más difícil de trabajar en cualquier campo que no sea el propiamente artístico, justamente por la libertad y la forma de llegar a la expresión sin necesidad de pasar por un proceso previo de
de construcción de sentido, ¿no? Me parece que hay como una riqueza especial, y después por su capacidad de metaforización y simbolización, que es central en cualquier proceso de elaboración. Ahora, lo que me parece es que hay una interpelación para el arte, porque que el arte sea una herramienta fundamental en la construcción de sentido no quiere decir que lo que haga arte en la construcción de sentido siempre sea bueno. Esto es una herramienta central, pero puede ser una herramienta central del negacionismo también. Es una herramienta central porque logra incidir de modos que ningún otro discurso logra incidir. Entonces, lo que sí falta como contracara es una capacidad crítica dentro del propio campo del arte con respecto a los resultados de lo que se hace. Y entonces ahí, por ejemplo, me parece toda una disputa que se ha dado poco con respecto a qué pasa con la utilización del horror, cuál es el efecto de determinados usos del horror, cómo pueden reproducir formas de paralización en lugar de permitir la elaboración, y que puede ser también arte, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿qué se hace con ese arte? Entonces creo que efectivamente, Lucas, en la cuestión del arte hay como un nudo fundamental en cualquier disputa por el sentido y en cualquier proceso de elaboración del terror. Pero creo que quizás habría que ser capaz de construir una mirada más crítica con respecto a cuáles son los efectos de esa producción y poder analizarla. Creo que hay cosas tremendamente potentes que se han realizado en toda nuestra región y en Argentina también, y hay cosas que a veces con las mejores intenciones, como decía la película de Ingmar Bergman, sin embargo han producido resultados tremendos, justamente por no ser capaz de pensar, porque que yo tenga ganas de expresar algo o de hacer una utilización del horror y creer que con eso denuncio algo, si no tomo en cuenta qué puede producir esa catarsis de denuncia de mi parte, puedo lograr un producto que quizás artísticamente es valioso, pero que en cuanto a su producción política termina siendo absolutamente contraproducente, ¿no? También me parece que hay ahí como toda una interrogación y una disputa y una necesidad de mayor análisis crítico fundamental, ¿no? Pero sin negar con eso que es un campo muy específico y fundamental, central, que logra construir y llegar a lugares y modos de lidiar con el terror que ningún otro campo podría producir. Sí, sí, yo quiero añadir, estoy completamente de acuerdo con Daniel, ¿no? Y quiero añadir que, digamos, en el caso peruano, cuando fue la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad no fue un informe consensual, y más bien fue un informe, digamos, desacreditado, manipulado, terruquizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la hipótesis que yo he venido manejando, digamos, en los últimos años, en las últimas 2 décadas casi, ha sido que las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad no han ingresado, ¿no es cierto?, al debate nacional y al imaginario nacional, ni por el movimiento de derechos humanos, ni por el discurso histórico, ni por los medios de comunicación, sino que esas conclusiones, que son, digamos, buenas conclusiones y positivas, han ingresado a través de objetos artísticos. Es decir, clandestinamente, ¿no es cierto? Inclusive hay mucha gente, y digamos, entrevistas y qué sé yo, en donde gente que critica las conclusiones, pero le gustan objetos artísticos que justamente dicen lo mismo que las conclusiones, ¿no? Y entonces eso tiene que ver por el nivel inconsciente, por la complejidad que tiene lo simbólico, por su sobredeterminación, porque apela a la sensibilidad, porque apunta a algo que no son exclusivamente las ideas ni los estereotipos, sino las imágenes, y entonces efectivamente es un lugar absolutamente decisivo, ¿no? Bien. Antes de ir ya a la última pregunta, te quisiera preguntar, Víctor, ¿qué es terruca? Claro, o sea, terruco es todo aquel que tiene alguna posición izquierdista, ¿no? Que termina siendo asimilado a el discurso de Sendero Luminoso. Entonces, toda la izquierda en el Perú está terruqueada, está, digamos, convertida en simpatizante o en exculpatoria de Sendero Luminoso. Es el estigma del sistema político peruano. Exactamente, ¿no? Bien.
Perfecto. No, quería aclararlo, quería consultarte, Oh, y no, hacer pública la consulta, pues si bien algunos claro, podemos llegar a, conocemos por tus cursos, por tus libros, que es Terruca, no, no, los que nos estén viendo a lo mejor se les escapaba claro. el término. Terruquear, ¿no? Es un Terruquear, lunfardo peruano, ¿no? claro, 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 jerga peruana. Terruquear a alguien, ¿no? ¿No? Es Sí, asimilarlo a Sendero Luminoso por ideas izquierdistas, ¿no? claro. Convertir a toda la izquierda en una simpatizante de Sendero Luminoso, ¿no? O cómplice de Sendero Luminoso. Es como el chavismo en la política argentina. Ah, exacto, exacto. Cualquier cosa que tenga algún tipo de olfato antisistema, ni siquiera antisistema, digo, un capitalismo medianamente regulado es chavismo, ¿no? Para la Exacto. construcción de sentido en el presente, ¿no? Para ir ya cerrando, primero agradecerles, porque ha sido un diálogo entre ustedes, para mí, por lo menos, muy enriquecedor y maravilloso, y superó por mucho las expectativas que teníamos. Para ir cerrando, me gustaría recuperar una idea que Víctor ha usado en algunas entrevistas que dio sobre su libro Poéticas del Duelo, que es de Derrida, que dice que la comunicación comienza cuando el diálogo termina. Por diálogo, Víctor trata de hablar del debate, en realidad, ¿no? Y bueno, yo interpreto que esto tiene que ver con el dialogar y hablar e interpelar a los que están por fuera de nuestros microclimas, ¿no? No hablarle al negacionista, sino a ese tercero en disputa, que es prácticamente la gran mayoría de la población. Entonces me gustaría preguntarles, por un lado, ¿cómo hacemos en esta época de burbujas generadas por los propios algoritmos de las redes sociales y por el sesgo de confirmación? ¿Cómo hacemos para salir de esas disputas, esas burbujas, para ir en busca de ese tercero? ¿Cómo podemos hacerlo desde los sitios de memoria? ¿Qué rol específico creen ustedes o ven ustedes para los sitios de memorias en ese proceso? Daniel. A ver, creo que es un gran desafío el que planteas y fundamental en el sentido de que parte de los errores no forzados que yo mencionaba tienen que ver con estas burbujas y con cada vez hablarse más a sí mismo. Entonces, creo que es una tremenda interpelación y en especial a la pregunta que haces, que es a los sitios de memoria, poder pensar a quién le hablan y conocer a quien le hablan. Me parece que tampoco estaría de acuerdo en plantear que hay dos campos que se disputan un sujeto neutro, digamos, ¿no? Esto es que estaría el campo de la construcción de los derechos humanos, el negacionismo y una cantidad de gente neutra, sino que en realidad uno también le habla al negacionista porque no quiere decir que no pueda cambiar de opinión, y no existe un público neutro, aquel que viene tiene distintas ideas de un tipo o del otro, y que creo que es muy importante poder romper esa burbuja y saber a quién se le habla y para qué. Si yo en la disputa que doy con los sitios de memoria es decir, hay modelos para sitios de memoria, hay modelos que vienen desde el poder. Entonces no es que automáticamente por estar en un sitio de memoria uno está en una situación de disputa con el sentido hegemónico del genocidio, sino que puede perfectamente ratificarlo desde un sitio de memoria, más allá de que denuncie lo ocurrido. Y entonces tiene que preguntarse, ¿para quién es el sitio? Primera cuestión, ¿es para los turistas? Digo, muchos sitios de memoria son para las turistas. Bueno, eso a la sociedad no le sirve de nada o le va a ratificar la visión de la sociedad porque le está hablando a un turista y entonces le traduce todo, es un circuito que se va, está en inglés o en español, usted puede ver, vienen de distintos lugares del mundo. Ahora, ese es el sentido de un sitio de memoria. Si no es para el turismo, ¿para quién es? Para los chicos de la escuela primaria. Tampoco me parece que sea la mejor respuesta. Si realmente está en condiciones un chico de menos de 12 años de interpretar lo ocurrido en un nivel de sistematización del terror como implica lo que hemos vivido en nuestra región, también tengo mis dudas. En un caso de escuela media me parece que es distinto, ahí ya hay más capacidad de abstracción, más posibilidad de simbolización, uno se empieza a hacer ciertas preguntas, bueno, puede ser, pero habría que preguntarse qué quiere uno lograr ahí, y entonces esto de pensar a quién le habla un sitio es fundamental, digamos, ¿no? ¿Qué quiere lograr en la sociedad? ¿Por qué la invita a que venga? Que venga, que viene a horrorizarse, no nos serviría mucho. Digamos. Entonces, ¿a qué viene? ¿Viene a elaborar? Bueno, si viene a elaborar es importante que pueda hablar, no solamente ver.
Y eso se discutió mucho, por ejemplo, en la ESMA, y creo que se perdió, en algún momento existía, después se perdió, que para visitar la ESMA había que anotarse, había que participar en un grupo, uno entraba y recorría en grupo, y luego analizaba y discutía en grupo lo que sintió, lo que vio, sin presionar a nadie. Si alguien no quería hablar, no hablaba, pero era una experiencia colectiva de elaboración. La idea de que uno circula por un sitio de memoria, va por su cuenta, va, mira, se va, como un turista. Habría que ver cuál es el objetivo de esa producción, el sentido, y que todo el éxito del sitio es mostrar que pasó mucha gente, aunque no sepamos qué vino a hacer. El rating sería lo que muestra el éxito del sitio. Y miren, nosotros en la gestión anterior venían 20 personas por día y ahora vienen 170, así que somos un mucho mejor sitio, digamos, cosa que a mí, la verdad, no me dice nada que vaya más gente sin saber qué es lo que va a hacer esa gente. Entonces me parece que ahí hay como varias cuestiones a plantearse en esto, y por ahí cuento un ejemplo, y con esto termino, de la capacitación de los guías del sitio de la ESMA, porque la ESMA, no sé si saben, pero está dividida, tiene el sitio, tiene el museo. A mí me llamaron una capacitación a los guías del sitio, que fue muy rica, porque fueron 4 lunes seguidos, ¿no? Y yo, una de las cuestiones que les planteaba, que está en algunos de mis libros, era, así como discuto con la categoría de terrorismo de Estado, también discuto, porque creo que fue muy aprovechada por el negacionismo, la categoría de dictadura cívico-militar. Y entonces cuando planteé esto, que en Argentina, no sé cómo será en Perú, pero Argentina es una gran moda del movimiento de derechos humanos, podríamos decir, la utilización de lo cívico-militar la última década. Por supuesto que los guías se enojaron bastante conmigo, porque no les gustaba nada lo que estaba diciendo, que era lo que ellos, con el modo en que ellos armaron el recorrido, ¿no? Y entonces una cuestión que hicimos muy rica fue que yo les pedí que ese fin de semana, para seguir la discusión, en vez de seguirla en modo abstracto, que ese fin de semana, en vez de decirle a los visitantes lo que era la dictadura cívico-militar y hacer lo que siempre bajaban, hicieran algo que no habían hecho, que era preguntarle a los que venían a visitar la ESMA qué era lo que entendían por dictadura cívico-militar. Porque lo que yo les decía a los guías es, ustedes dicen dictadura cívico-militar porque en el grupito de los organismos de derechos humanos, el grupito de los guías, el grupito de ustedes, creen que eso significa la participación empresarial en el genocidio. Y la verdad que yo con eso estaría totalmente de acuerdo, pero dictadura cívico-militar en Argentina, hegemónicamente, no se entiende así, y esa una parte de la antipolítica, y dictadura cívico-militar se entiende, bueno, al final los militares no eran tan responsables y fueron el pato de la boda de los políticos de siempre, que son los que nos utilizan a todos, corruptos, desgraciados, responsables de todo lo que ocurre. Y en ese sentido, cívico-militar no era muy bueno, y por eso lo utilizan los negacionistas, porque si uno ve los libros de Márquez, los libros de Laje, para ellos cívico-militar es fundamental como concepto. Bueno, fue muy bueno, porque cuando volvieron al lunes siguiente el enojo se había disipado conmigo, en todo caso les agarró enojo con otras cosas. ¿Y por qué? Porque efectivamente constataron, y no estoy diciendo ni siquiera en el conjunto de la población, en la población que iba a visitar la ESMA, con lo cual estamos diciendo población que de algún modo tenía algún nivel de cercanía con el tema, porque quería ir, y sin embargo, gran parte de esa población entendía cívico-militar mucho más del modo antipolítico que el modo de participación empresarial. Entonces, a veces ahí hay un desajuste entre los discursos que un sitio de memoria genera y lo que se entiende de esos discursos, ¿sí?, por parte del que visita el sitio, porque es esto que decía Lucas, de caemos presas de esas burbujas en las cuales nos hablamos a nosotros mismos, tenemos supuestos que nosotros entendemos, pero ese nosotros es un grupo muy pequeño. No está interpelando al conjunto de la población. Entonces todos nosotros entendemos algo que nadie más entiende, además de nosotros, y de pronto el negacionismo tiene una concepción de la utilización de ese término que logra ser mucho más común, mucho más apropiada, porque le funciona mejor ese concepto, porque automáticamente lleva a eso, y que ese es mi planteo tanto con terrorismo de Estado como con cívico-militar. Las intenciones en los dos casos fueron muy buenas, pero el problema es que se eligieron mal los conceptos y no se tomó en cuenta que ese término, en la gran mayoría de la sociedad, significa otra cosa, y que es interpretado de otra manera, y que no logra cambiar ese sentido, o por lo menos que no lo hemos logrado, y que por lo tanto terminan siendo muy contraproducentes. Entonces, me parece que ahí hay mucho para preguntarse en esto mismo de que
creo que es una pregunta central de todo sitio de memoria, no solamente qué quiero hacer, que es una pregunta que en general los sitios a veces se hacen, sino qué estoy efectivamente haciendo, una pregunta que se hace mucho menos, ¿sí? Que es, yo quiero hacer esto, pero a ver, en mi recorrido, en mi exposición, en la actividad que organicé, ¿qué es lo que la gente se lleva? ¿La gente realmente entendió lo que yo quiero o se está entendiendo otra cosa de lo que yo hago? ¿Sí? Más allá de, por eso siempre me gusta citar a Bergman, porque es preciosa esa película y que habla de la paternidad, digamos, con las mejores intenciones, ¿no? O sea, cómo con las mejores intenciones un padre y una madre le destruyen la vida a sus hijos, digamos, pero con las mejores intenciones, realmente, y creo que eso vale también para nuestro campo. A veces con las mejores intenciones podemos destruir el sentido y aportar al negacionismo más allá de que no lo hayamos querido. Entonces me parece que ahí hay mucho para preguntarse y para trabajar muchísimo más en la memoria de poder comprender qué estamos transmitiendo, porque esto vale para todos, no es que hay iluminados que entendemos las cosas, porque todos estamos en burbujas, incluso a veces generacionales. Entonces, lo mismo que yo puedo plantear en un momento histórico y realmente funciona y lo chequeamos y lo trabajamos críticamente y con esa generación funciona, si lo seguimos repitiendo 20 años después, pasaron cosas en la sociedad, qué expresión la de pasaron cosas, pero bueno, pasaron cosas, de pronto eso mismo que podía servir en determinado momento histórico termina jugando el rol contrario porque solo lo entiende la generación que lo construyó, pero de pronto la generación de los hijos de esa gente entiende otra cosa con ese discurso. Y es muy importante siempre estarlo chequeando, siempre poder hablar, y por eso nos sirve el Código Penal. ¿Por qué? Porque hay que escuchar al negacionista, justamente para poder desarmar su argumento. Primero tengo que entender lo que dice. ¿Sí? Poder escuchar lo que dice, poder entender lo que dice y poder desarmar lo que dice. Pero no puedo desarmar nada si no entendí, ¿sí? Si no sé qué está produciendo, qué está diciendo, quién está hablando, cómo construye sentido. Entonces me parece que ahí hay mucho para seguir pensando y trabajando. Víctor. Sí, yo, dicho por Daniel, solo quiero añadir, digamos, la importancia de que los lugares de memoria, digamos, se desmarquen, ¿no? Del giro ético, ¿no? Lo que sea ético, la inflación de la memoria, o estos lugares que están en defensa de, digamos, no son, digamos, lugares, no pueden presentarse, ¿no es cierto?, como lugares que, que tengan una, digamos, defensa de valores abstractos, ¿no? Sino, digamos, es decir, digamos, los lugares de memoria tienen que, no pueden ser, digamos, lugares que sustraigan, ¿no? La defensa de la vida, de, digamos, la, digamos, el conocimiento profundo de la historia, ¿no? Y entonces, a ver, no sé si estoy siendo claro, pero a lo que me refiero es, digamos, a todas estas críticas que han venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? En Rancière, Andrea Husen, o en Enzo Traverso, ¿no es cierto?, en donde marcan, ¿no?, digamos, cómo la memoria sustituye a la política, ¿no? Y cómo la memoria empieza, digamos, a convertirse en una especie de fetiche y en una forma de olvido, condiciones históricas que generaron la violencia, ¿no? Y entonces, digamos que el discurso de la memoria puede terminar, digamos, invisibilizando, ¿no? Proyectos políticos en disputa, ¿no? Yo lo que creo, por lo menos, digamos, en el caso peruano, ¿no? Y bueno, en general en América Latina, ¿no? Es que el gran trauma, ¿no?, que nos queda a la cultura latinoamericana, ¿no? No es solamente el trauma de los desaparecidos y de los muertos, ¿no? Sino el trauma, digamos, de la imposibilidad de transformar la sociedad, ¿no? Frente a discursos que dicen que cualquier intento de
transformación de la sociedad va a generar la muerte, el caos, la dictadura, la violencia, y entonces que es mejor, digamos, poner el piloto automático y continuar como estamos, ¿no? Y entonces, claro, digamos, frente a ese tipo de discursos, los lugares de memoria tienen que ser lugares políticos, ¿no es cierto? Es decir, lugares que, digamos, traigan consigo, ¿no es cierto?, una historización profunda de los intentos de transformación social y de pensar, ¿no es cierto?, cuáles fueron sus horrores, cuáles fueron sus límites, ¿no es cierto?, y qué queda de eso en las posibilidades abiertas de la historia, ¿no? Bueno, buenísimo. De vuelta, gracias a los dos por este diálogo tan abierto. Ha sido muy enriquecedor, muy interesante. Nos queda mucho para pensar. Nos va a quedar como un recurso muy importante a nosotros como trabajadores de sitio de memoria y esperamos que a nuestros públicos también. Así que gracias, Víctor. Gracias, Daniel. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a Sí, ustedes. hasta luego, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias.